Jesús es Dios. Juan 10, 30 al 33. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Por buena obra no te apedreamos, le respondieron los judíos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Aquí mismo, como en Juan 1:1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Que el Padre y el Hijo son una unidad que se plasma en pluralidad. Podemos decir entonces que los dos existen en sí mismo, y ninguno es sin el otro. Si Jesús hubiera dicho somos uno, la cuestión cambiaría totalmente. Hablaríamos entonces que adoramos a dos dioses. Pero lo cierto es que nosotros adoramos a un solo Dios que de manera incomprensible para nuestra mente finita existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es inquebrantable la unidad de las tres personas. Uno somos. Como ejemplo tenemos el matrimonio, donde dos seres humanos se unen y se hacen uno, pero siguen siendo dos diferentes personas y sin compartir la misma esencia. Jesús no dijo somos uno, dijo uno somos. A diferencia del matrimonio donde dos se unen, aquí es donde uno mismo se hacen dos y siguen siendo uno. Esto no es fácil de explicar y no lo podemos explicar con el huevo tampoco, porque la clara, la yema y la cáscara tienen propiedades diferentes, son diferentes sustancias, y en la Trinidad las tres personas tienen la misma naturaleza, la misma sustancia y la misma esencia. Regresemos a Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Uno aquí en griego es gen, no una persona, sino una esencia, una naturaleza, una cosa, una unidad. La prueba es que los oyentes judíos lo entendieron así, y por eso tomaron piedras para apedrearlo, por hacerse igual a Dios. Jesús verdaderamente estaba diciendo que era Dios, al declarar yo y el Padre uno somos. No puede estar más claro lo que Jesús dice de sí mismo aquí. Y estos judíos religiosos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo, una afirmación acerca de su deidad. Las profecías acerca de Cristo en el Antiguo Testamento también anuncian su deidad. Y en el Nuevo Testamento se confirma cuando Jesús dice de sí mismo que es Dios. Entonces vemos clara e innegablemente que Jesús afirmaba ser Dios. Veamos algunos pasajes del Antiguo Testamento. Retrocediendo unos 700 años antes de la vida de Cristo, al libro de Isaías en el Antiguo Testamento nos dice en Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. En Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte es una afirmación radical viniendo de una profecía de Isaías, donde nos afirma que Jesús es Dios encarnado y vendrá al mundo. Un par de cientos de años más tarde, pero todavía más de la mitad de un milenio antes de que Jesús caminara sobre la tierra, en el libro de Daniel predijo más acerca de la naturaleza divina de Jesús. En Daniel 7, 13 y 14 nos dice: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará,
y su reino uno que no será destruido. Este pasaje muestra una clara y poderosa afirmación de la deidad de Jesús. También en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús es Dios. En el Evangelio de Marcos también Jesús nos dice la inconfundible frase en Marcos 14, 61 y 62. Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. También en Mateo 14, 32 al 33 nos dice: Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: En verdad eres Hijo de Dios. En la cultura judía solo el único y verdadero Dios podía ser adorado. Sus acciones muestran que los discípulos reconocían a Jesús como divino. Y Jesús no los corrigió, ni dijo: ¿No se dan cuenta que solo soy un profeta mortal? Dejen de adorarme. En lugar de esto, aceptó la adoración sabiendo que realmente era Dios encarnado. También Tomás, el discípulo de Jesús, dijo: Señor mío y Dios mío, en Juan 20, 28. El apóstol Pablo lo describe como nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. El apóstol Pedro dice lo mismo: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 1:1. También Dios mismo, el Padre, es testigo de la completa identidad de Jesús en Hebreos 1:8. Pero acerca del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Entonces vemos clara e innegablemente que Jesús afirmaba ser Dios. Jesús no es un maestro o un líder religioso o un hombre con una sabiduría inusual. Él es Dios, y cualquier cosa menos que esto es una blasfemia contra Él. El mensaje de que Jesús es Dios es el mensaje del Evangelio. Al decir Jesús: yo y el Padre uno somos, es porque son uno en operación divina de redención. Jesús está involucrado en la redención con la salvación de las ovejas escogidas por Dios al mismo nivel que Dios mismo. Él está afirmando ser el Salvador divino, el Redentor divino, Dios mismo. Yo y el Padre uno somos. Cuando Jesús dice: yo les doy vida eterna, está diciendo: yo soy la fuente de la vida, por lo tanto, el Dios eterno. Jesús levantó a los paralíticos, dio nuevos órganos para los enfermos, nueva vida para los muertos. Eran simplemente milagros incomparables, maravillosos, que comprobarían también que Jesús es Dios. También Jesús mismo afirmó ser Dios en los evangelios, como en Juan 8, 58 al 59. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Esta es una doble afirmación de parte de Jesús. Primero, que Él preexistió antes de su nacimiento humano, y realmente estuvo vivo y presente como Dios antes de Abraham. Segundo, que su título era Yo soy, el cual fue el mismo título usado por Jehová Dios en Éxodo 3:14, que dice así: y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy, y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. ¿Por qué es tan importante que Jesús sea Dios? La razón más importante por la que Jesús tiene que ser Dios es que si Él no es Dios, su muerte no habría sido suficiente para pagar la penalidad de los pecados de todo el mundo. En 1 de Juan 2:2 nos dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Solamente Dios pudo pagar tal penalidad infinita. En Romanos 5:8 nos dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él.
Segunda de Corintios 5:21. Jesús tenía que ser Dios a fin de que pudiera pagar nuestra deuda. Jesús tuvo que ser hombre para que pudiera morir en una cruz. La salvación está disponible solamente a través de la fe en Jesucristo. La deidad de Jesús es la razón por la que Él es el único camino de salvación. La deidad de Jesús es la razón por la que proclamó: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6.